Bueno, vale, lo que voy a exponer es un tema supremamente importante, sobre todo en los servicios de urgencias, básicamente porque no siempre, pues no siempre tenemos cómo hacer una evaluación invasiva de los pacientes en choque. Entonces, básicamente lo que quiero es mostrar cómo sería una evaluación clínica de un paciente en choque. Este tema es muy largo y es bastante interesante, pero entonces voy a intentar hacerlo un poco rápido porque son muchos temas de fisiología, pues la idea es que podamos ver lo que más se pueda. Eh, entonces de nuevo me presento, soy Juan David Escobar, médico, anestesiólogo, epidemiólogo también, y pues los estaré acompañando en esta ponencia. Entonces lo primero que tenemos es un caso clínico, es una paciente femenina de 45 años de edad con un cuadro clínico de 6 días de evolución de fiebre, cefalea intensa. Al examen físico se aprecia mal, está en muy mal estado general, pálida, ictérica, diaforética, somnolienta, una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 26, saturando 91%, con un FIO2 al ambiente, una tensión arterial de 80-40 y una temperatura de 39,2. También le encontramos pulsos filiformes y acrocianosis. La auscultamos y escuchamos un galope en S3, estertores y crepitantes bilaterales. También tiene rigidez nucal y signos meningios positivos. Esta es nuestra paciente, así es como se ve la piel y así es la forma en la que respira. Miren cómo se ve la punta de los dedos, tanto de las manos como de los pies. Esa es nuestra paciente. Entonces, aquí es cuando uno empieza a preguntarse, ¿realmente está crítica nuestra paciente o necesitamos muchas cosas para evaluar un paciente críticamente enfermo? Y esto es lo que usualmente tenemos los que trabajamos en unidades de cuidado intensivo y salas de cirugía. Y es que tenemos, pues esta básicamente es mi oficina. Ahí tenemos monitoreo invasivo, monitor de gasto cardíaco, PVC, línea arterial, CO2 exhalado, todo el monitoreo respiratorio, todo el monitoreo de gasto cardíaco. Eh, También me dice si el paciente es o no es respondedor a volumen con el BBS, pero esto realmente no es lo que tenemos en la vida real. Esto no es lo que tenemos usualmente en los servicios de urgencias, en los servicios prehospitalarios, o en la primera atención. Esto usualmente está en las clínicas de alto nivel o en los servicios de cuidado intensivo o salas de cirugía. Y pues sí, esto se ve muy bonito así como lo están viendo. Y le pita y saca valores. Y acá el corazón late y le mide uno el gasto cardíaco. Y acá salen las derivadas y uno puede decir, ah, tengo caído el gasto cardíaco por problema de volumen sistólico, le voy a corregir tal cosa. Y sí, todo esto es muy bonito, pero pues no es la única forma de atención del paciente críticamente enfermo. Existen 4 escenarios donde uno entiende que están los pacientes más enfermos de todo. Y es el escenario de unidad de cuidado intensivo, el escenario de salas de cirugía, el escenario de urgencias y el escenario prehospitalario. En esos 4 escenarios vamos a tener los pacientes más críticos de todos, y en todos esos escenarios tenemos que tener las competencias para poder definir qué tan enfermo está nuestro paciente. Y pues cuando uno empieza a estudiar cómo sería la atención del paciente críticamente enfermo, empezamos a tener todas estas fórmulas, y básicamente esto es lo que uno estudia en fisiología cardíaca, fisiología cardiovascular, eh, y en teoría esto es lo que nosotros deberíamos aplicar en la vida diaria. Aquí tenemos otras fórmulas por si las anteriores no completaron todo lo que deberíamos saber. Y pues esto es realmente lo que vamos a ver en nuestra charla del día de hoy. Es que vamos a desglosar un poco qué es lo que significa todo esto. Entonces, lo primero que la atención del paciente críticamente enfermo es identificar realmente qué es lo que me va a llevar a paro a nuestro paciente, y usualmente lo que nos lleva a paro a nuestros pacientes son la insuficiencia cardiovascular o respiratoria, o sea, las inestabilidades de la A, de la B, de la C, que muy posiblemente me pueda también comprometer la D, o tenemos trastornos específicos de la D. También tenemos que saber cuándo tratar y saber cuándo determinar una reanimación o cuándo no reanimar inclusive.
Tenemos que tener en cuenta todas las patologías de nuestros pacientes y toda la fisiopatología y entender que no hay dos pacientes iguales a pesar de que sea una misma enfermedad. Esto lo llamamos experiencia y todas las personas que atendemos pacientes sabemos que no todos los EPOC se tratan igual, no todas las sepsis se tratan igual y que cada paciente, aunque tienen un curso parecido, cada paciente es individual. También hay que entender que definitivamente todos nosotros a pesar de que somos también personal de salud, todas las personas en algún momento vamos a estar en un momento potencialmente mortal, vamos a estar críticamente enfermos y que nosotros también necesitamos que nos atiendan y que esperaríamos que nos atiendan de una buena manera, de una forma correcta. Y que esta forma correcta sea rápida y que influya lo mejor en la morbimortalidad, o sea, que disminuya la mortalidad y que disminuya la morbilidad, lo cual requiere un personal asistencial dedicado y apasionado que se dedique a manejar los pacientes en la cabecera del paciente. Uno no maneja pacientes críticamente enfermos por teleconsulta, ni por teléfono, ni a distancia. Uno maneja un paciente críticamente enfermo sentándosele al lado y viendo todo lo que tiene nuestro paciente. Y entonces, ¿cómo sabemos que el paciente está críticamente enfermo? Pues tenemos muchas cosas. Lo primero es que tenemos que entender que el paciente y todo el cuerpo funciona con sistemas y órganos. Y que esos sistemas y órganos nos van a empezar a dar algunas informaciones clínicas que nosotros, precisamente porque somos clínicos, tenemos que detectar. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante la auscultación, la visión, la palpación. Ya vamos a ver esto. Entonces, básicamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es detectar si mi paciente está críticamente enfermo. ¿Para qué queremos detectar si mi paciente está críticamente enfermo? Para prevenir o reducir o inclusive eliminar el riesgo de muerte. Pero pues para eso, para esa detección necesitamos monitorizar a nuestro paciente. Eh, y el monitorizar a nuestro paciente no es solamente tener todas estas máquinas que les mostré al principio de la charla, también tenemos que observar, por ejemplo, las variables fisiológicas, eh, revelar si hay algún cambio en la función de algún órgano, impulsar que se hagan intervenciones terapéuticas tempranas y hay algo que tenemos que tener muy en cuenta y esto es de las cosas importantes cuando estamos a la cabecera del paciente y es que tenemos que evaluar y reevaluar todas las intervenciones terapéuticas que hacemos en nuestros pacientes. También hay que tener en cuenta que ningún monitor ha demostrado que mejore la sobrevida de nuestros pacientes. Lo que mejora la sobrevida de los pacientes son las intervenciones que hacemos cuando encontramos fallas en nuestro monitoreo. Y esto requiere pues de aplicaciones correctas en el momento correcto. Entonces, la evaluación del paciente crítico desde hace muchos años se viene evaluando en el contexto de choque y sobre todo un tema en particular y es qué tantos líquidos le tengo que poner a nuestro paciente. Entonces, Max Harrit en 1965 describió que los pacientes críticos tenían cambios circulatorios y cambios en esa presión arterial que hacía que tuviera un estado mental alterado y que su flujo de orina disminuyera y que su llenado capilar disminuyera y que se notaran con una apariencia rara y una textura de la piel que no era lo correcto. Eh, y además habló de una cosa que ahorita la tenemos un poco más clara, en el 65 no estaba tan clara, y es algo que se llama la precarga. Y él decía que todos estos cambios hemodinámicos, que era el estado de choque, que se empezó a hablar como un estado de choque, dependían de la precarga. Y que si uno empezaba a mejorar la precarga, pues en teoría nuestro paciente debería mejorar. Entonces empezamos a entender que tenemos una disfunción circulatoria, esa disfunción circulatoria la conocemos como choque. Y el choque no es algo sistémico, no es un paciente con taquicardia, hipotensión y alteración del estado de conciencia. El choque se entiende como algo más celular, inclusive podríamos decir que es algo más mitocondrial. El problema es una disfunción tisular porque los aportes de oxígeno que necesita mi célula para poder sobrevivir no se los estamos dando de una forma adecuada. Y entonces vamos a empezar a tener problemas sistémicos circulatorios y esta es la causa más común que tenemos de nuestros pacientes críticamente enfermos, donde tiene una prevalencia alrededor del 30%.
el paciente clínicamente, usualmente, cursa con hipotensión y es la presentación clínica más común. Pero ojo que no es la única presentación clínica. Uno podría tener una paciente, por ejemplo, en el caso de las preeclámpticas, mujeres embarazadas con una preeclampsia que podría estar cursando con un choque severo, que estén ya en un estado hiperlactatémico con disfunción vascular, disfunción de órganos blancos, pero que esté cursando con una hipertensión severa. Entonces, no podemos entender el paciente en choque como necesariamente un paciente hipotenso. Por eso es muy importante eso que dice abajo, que aunque la hipotensión es una de las presentaciones más comunes, la presencia, la no presencia de esta no es una condición sine qua non para definir el choque. Entonces, tenemos unas definiciones y básicamente lo que necesitamos es aporte de oxígeno en el cuerpo. Ese aporte de oxígeno en el cuerpo lo vamos a definir como un DO2. El DO2 depende del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. Ese contenido arterial de oxígeno es esa fórmula larga que vamos a ver abajo. Y el gasto cardíaco, pues ya todos lo conocemos, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico, o sea que necesitamos volumen, necesitamos bomba y necesitamos frecuencia. Y lo que tenemos dentro de ese volumen, esa frecuencia, básicamente es hemoglobina que se va a saturar de oxígeno y eso es un porcentaje. Esa unión al oxígeno tiene una variable, digamos que es permanente y es ese número que está ahí, que es una variable dependiente, que es el 1.34, que es la cantidad de ese número con el cual se une el oxígeno a la hemoglobina según la saturación y un oxígeno que está circulando libremente, no necesariamente unido a la hemoglobina, que lo que conocemos como la presión de oxígeno y esa también tiene una constante que es el 0.003. Lo que quiere decir que tenemos unas variables que tenemos que analizar en nuestro paciente para poder definir que tenemos un aporte de oxígeno adecuado. Esas variables básicamente son el gasto cardíaco, la hemoglobina y la saturación de oxígeno. Y eso lo podemos definir clínicamente, sí. ¿Por qué es importante la hemoglobina? Porque yo podría tener un paciente clínicamente saturando 100%, un paciente, por ejemplo, de una hemorragia uterina normal, una hemorragia posparto o un choque hipovolémico secundario a un trauma, pero que esté saturando el 100%, pero no necesariamente su contenido de oxígeno va a ser el adecuado para nuestro paciente. El ejemplo claro es si yo tengo un paciente y esto es como una similitud de esa fórmula que está arriba, esa fórmula larga que está arriba. Tenemos un paciente que tiene una hemoglobina de 14 y nosotros usualmente entendemos que cada molécula de hemoglobina recibe 4 moléculas de oxígeno. Entonces esa carreta que está ahí tiene 4 bombas que son las 4 moléculas de oxígeno. Y eso lo conocemos como una saturación del 100%. Si mi molécula de hemoglobina tiene 4 moléculas de oxígeno, mi paciente está saturando 100%. Si mi paciente tiene 14 carretillas, o sea, tiene 14 N de hemoglobina, cuando le tomamos un hemograma, un hemotest, pues vamos a tener que son 14 por 4 moléculas de hemoglobina, vamos a tener un contenido arterial de oxígeno de 56. Recuerden que esto lo estoy haciendo como un modo académico, no es que la fórmula sea así tal cual, toca hacerla como está arriba. Entonces, si mi paciente está con una hemoglobina normal de 14, vamos a tener un contenido arterial de oxígeno de 56. Pero si mi paciente empezó a sangrar, perdió oxígeno, está anémico, ya tiene una hemoglobina de 8, ya tiene solamente 8 carretillas, a pesar de que tenga las mismas 4 moléculas de oxígeno, que siga saturando el 100%, ya su contenido arterial de oxígeno es muy bajo y estamos hablando de un contenido arterial de oxígeno de 32. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar si realmente la saturación es nuestro valor al cual solamente le tenemos que creer y si tal vez clínicamente un paciente que nos llegue saturando 100% no le deberíamos poner oxígeno o basados en las condiciones clínicas del paciente, en el contexto clínico, sabiendo que el paciente puede estar cursando con una hemorragia que está perdiendo hemoglobina, a pesar de que esté saturando el 100%, sí le debería aportar oxígeno porque ya ese paciente está empezando a tener una deuda sistémica de oxígeno, porque su contenido arterial de oxígeno ya está bajando. Entonces, el gasto cardíaco lo tenemos que entender como un valor adaptativo. Entonces, esto lo vemos en esta tabla donde tenemos la tensión arterial arriba
Y la tensión arterial depende de la resistencia vascular periférica y la resistencia vascular periférica básicamente depende del sistema nervioso simpático y parasimpático y su vaivén de este, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos el gasto cardíaco y el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, que también depende del sistema nervioso simpático y parasimpático, de las fibras cardioaceleradoras. Eh, Tenemos el volumen sistólico y el volumen sistólico depende de la poscarga, linotropismo, que es la fuerza contráctil, la precarga y la precarga depende del retorno venoso. Y quizás eso es uno de los componentes más difíciles de evaluar en los pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de choque. Eh, y cada paciente tiene sus gastos y sus demandas de oxígeno personales. Por lo tanto, no podemos hablar que un paciente tiene un gasto cardíaco normal. Los valores pueden ser adecuados o inadecuados dependiendo de las condiciones clínicas del paciente y lo que tenemos que empezar a evaluar es qué tanto aporte de oxígeno le estamos dando al paciente. ¿Cómo? Pues con la concentración de hemoglobina que puede estar normal, baja o alta, y con la saturación de oxígeno, que dependiendo de esa cantidad de hemoglobina, podríamos estar evaluando qué concentración de oxígeno necesitamos. Entonces, el aporte de oxígeno, pues básicamente es adaptativo y depende de cada paciente. ¿Cuándo vamos a tener problemas del gasto cardíaco? Básicamente, cuando tenemos una disminución crítica del gasto cardíaco, se debe a una de tres cosas o a varias de estas tres cosas. Uno, la hipovolemia severa. Y la hipovolemia la tenemos en dos contextos, la hemorragia y la deshidratación severa. La otra es la disfunción de bomba, lo que estábamos hablando del inotropismo. Si no tenemos fuerza contráctil, el paciente puede tener problemas de gasto cardíaco, pero también tenemos otras condiciones como lo son las arritmias. El paciente podría estar taquicárdico, muy taquicárdico y que no tuviera tiempo de llenado ventricular, de diástole, con llenado ventricular y que su volumen sistólico cayera, o por el contrario podríamos tener bradicardias severas que nos alteraran también el gasto cardíaco. Obviamente las enfermedades valvulares también lo tenemos que tener acá. Y tenemos un tercer caso que es los casos de obstrucción mayor. ¿Cuáles son los casos de obstrucción mayor? Básicamente tenemos taponamiento cardíaco, que puede ser traumático o no traumático, embolismo pulmonar y neumotórax a tensión, que también tiene los mismos dos contextos de traumático o no traumático. ¿Cómo vamos a compensar el gasto cardíaco? Pues básicamente con lo que tenemos a la mano. Ya sabemos que tenemos problemas de bomba. ¿Cómo vamos a hacer la compensación? Básicamente lo que tenemos es que tomar, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca. Si mi problema es de frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que vamos a tomar? De el volumen sistólico y de la fuerza contráctil. ¿Y cómo vamos a mejorar esto clínicamente? Básicamente aumentando la precarga y llevándolo a través del mecanismo de Frank Starling, eh, donde a mejor volumen, mejor fuerza contráctil. Y esto pues lo tenemos que tener muy en cuenta porque no en todos los pacientes sirve. Los pacientes con falla cardíaca no les podemos poner todo el volumen que nosotros quisiéramos porque tal vez no podrían compensar ese volumen. El sistema autónomo obviamente lleva gran parte de esta carga que tenemos y pues acá tenemos que tener en cuenta la parte del sistema nervioso simpático y parasimpático, que básicamente es lo que va a regular la respuesta que tenemos en nuestro paciente. Y esto lo vemos pues acoplado a un sistema de vaivén donde el simpático jala hacia un lado, el parasimpático para otro, y eso lo hace de una forma autónoma y sincrónica. Pero cuando no funciona, por ejemplo, cuando tenemos problemas cardiogénicos, cuando tenemos problemas hemorrágicos, cuando tenemos problemas sépticos, inclusive el choque neurogénico es una de las cosas grandes porque estamos haciendo una simpatectomía y queda el parasimpático totalmente relevante, pues vamos a empezar a tener problemas eh, en nuestro paciente. ¿Y lo vamos a ver clínicamente? Sí, sí lo vamos a ver clínicamente porque el paciente pierde su autorregulación. Entonces, esta curva de autorregulación, esta es una curva de autorregulación normal, la azul, y la autorregulación de los hipertensos, que es la naranja que se ve abajo, la vamos a perder y el sistema nervioso autónomo ya no va a poder definir qué es lo que está necesitando cada paciente y poder redireccionar el flujo con su gasto cardíaco, con su aporte de oxígeno a cada una de esas células para evitar que sea el choque y tengamos una hipoperfusión tisular.
Como no lo podemos hacer, pues clínicamente lo vamos a ver eh, alterado. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues básicamente no tenemos retorno venoso y no tenemos presión arterial, por lo cual vamos a hacer un aumento de la frecuencia cardíaca. Va a haber una vasoconstricción que puede ser generalizada o parchada y es lo que conocemos como piel moteada. Va a haber un aumento de la secreción de las glándulas sudoríparas y vamos a tener un paciente sudoroso, diaforético, y vamos a tener un aumento del metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque el paciente cuando las células empiezan a tener un déficit de oxígeno, empieza a pedirle más oxígeno al cuerpo y la forma de pedirle más oxígeno al cuerpo es aumentando el trabajo respiratorio. Al aumentar el trabajo respiratorio, el diafragma, que quizás es uno de los músculos que más oxígeno requieren, empiezan a consumir más de lo que necesitan. Y eso es el desbalance que tenemos grande y es una de las razones por las cuales nosotros intubamos a los pacientes para poderlos llevar a una unidad de cuidado intensivo. No es solo el hecho de hacerle un soporte ventilatorio, sino de bajarle totalmente el metabolismo porque el aporte que le estamos dando de oxígeno no está compensando los requerimientos que necesita nuestro paciente. Y aquí lo vemos en esta imagen. No es necesario tener muchos conocimientos para ver que este paciente está pálido, diaforético, con una alteración del estado de conciencia, eh, y pues clínicamente lo veíamos desde hace muchos años. Eh, y pues si ya nos vamos a la parte más minuciosa, pues vamos a ver un aumento de la frecuencia cardíaca, vamos a encontrar una piel sudorosa, moteada, diaforética, una disminución de la producción de orina y un aumento de el nivel de lactatos y ya le tomamos unos gases arteriales. Y así es como vemos a nuestros pacientes. Cuando empezamos a tener una falla metabólica y empezamos a producir lactato es porque ya tenemos una hipoperfusión sistémica y entonces estamos cambiando nuestro metabolismo aeróbico por un metabolismo anaeróbico y esto empieza a ser un problema porque la hiperlactatemia cuando persiste es un factor fuerte que nos indica mortalidad. Es un mal pronóstico durante los estados de choque y de hecho es una de las cosas que más evaluamos cuando estamos haciendo la reanimación de un paciente en choque. La hiperlactatemia no es un buen pronóstico. Entonces, cuando ya por fin reconocemos el paciente, ya sabemos que nuestro paciente va a estar pálido, diaforético, taquicárdico, alteración del estado de conciencia, lo vamos a ver, es un paciente que luce mal, eh, y lo reconocemos de forma temprana, tenemos que empezar a hacer las intervenciones adecuadas. Uno, tenemos que restaurar la hemodinamia del paciente, tenemos que corregir la causa, obviamente tenemos que corregir la causa. No sirve ponerle muchos líquidos a nuestros pacientes si su causa, por ejemplo, es una sepsis y no le estamos poniendo antibiótico, o si su causa es una hemorragia y no le estamos parando la hemorragia, curando la forma, el agujero que tiene en el sistema circulatorio y además corrigiéndole su anemia. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque lo que queremos es reducir los daños a los órganos blancos, porque después de que el riñón deja de funcionar, el hígado deja de funcionar, el corazón deja de funcionar, llegamos a un punto de no retorno donde básicamente no vamos a tener buenos desenlaces. Entonces la evaluación clínica y el examen físico es lo primero que debemos hacer en nuestros pacientes. Y la evaluación clínica desde hace muchos años, eh, pues es importante. Samuel Gross en la Guerra Civil dice que no es necesario escribir minuciosamente los síntomas de shock, ya que la naturaleza es evidente a primera vista. Se encuentra una palidez excesiva del semblante, el pulso debilitado o ausente, el estado mental confuso, náuseas, vómito y la postración corporal excesiva. Y esto lo hizo básicamente por esta imagen que vemos acá, que fue pintada en 1805, eh, donde muestra la muerte de Lord Nelson. Y esta pintura fue hecha 6 meses después de su muerte. Y aquí se ve como claramente Lord Nelson está totalmente pálido, confuso, postrado. Es un paciente que está en choque. Y esto lo tenemos que ver básicamente con la evaluación clínica, donde vamos a evaluar tres cosas. Vamos a evaluar cerebro, piel y riñones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Básicamente escuchando, sintiendo y observando. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar el historial médico. Escuche lo que el paciente le quiere decir. Tome datos. ¿Cuáles son los datos?
el tiempo, el lugar. El paciente está confuso o no está confuso, está delirante, está ansioso, está agitado. Pregúntele sobre la orina, pregúntele si tiene diarrea o vómito. Sienta al paciente, tóquele la temperatura de las extremidades con el dorso de la mano. Existe estudios donde se ha asociado mortalidad con encontrar rodillas y dedos gordos, gruesos artejos del pie con una temperatura inferior a la del resto del cuerpo. Si uno le toca el estómago al paciente y luego le toca la rodilla, le toca el estómago y el dedo gordo del pie a nuestro paciente y siente que la rodilla está mucho más eh, con una temperatura menor, ese paciente está mal, pero tiene uno que tocar al paciente. Y entre más frío esté nuestro paciente, peor va a estar. Si la piel está sudorosa, está pegachenta, esto no nos habla de un buen pronóstico del paciente. Y obviamente el tiempo de llenado capilar es una de las cosas que ya vamos a hablar. Tenemos que observar a nuestro paciente el color de la piel. Ojo con las piernas, los brazos y las orejas, porque son los primeros sitios que se empiezan a hipoperfundir y los podemos ver pálidos o moteados. Y si estas manchas se extienden de las piernas hacia el tronco, pues tenemos muy mal pronóstico. Obviamente la producción de orina, si la producción es baja y además está colúrica, pues es que estamos hablando de hipoperfusión renal. Y los cambios en el estado mental, pues son supremamente importantes, recordando que inicialmente los estados pueden pasar por agitación, no necesariamente una alteración hacia la baja del sistema nervioso central, pero cuando ya empezamos a ver que el paciente eh, hace un deterioro del estado de conciencia, podríamos estar casi un 25% seguro de que nuestro paciente, por ejemplo, tiene sepsis y esto está asociado a el estado mental alterado. Y pues ya está descrito, está muy descrito la encefalopatía asociada a sepsis y esto es una señal de advertencia que dice que el paciente ya está alcanzando los límites de los mecanismos de compensación y que si no hacemos algo, pues mi paciente se me va a morir. Cuando evaluamos la piel, entonces ya sabemos, evaluamos la temperatura, el color y el tiempo de llenado. Básicamente lo que vamos a ver es esto. Esto es una piel moteada. Esto revela muy mal pronóstico a nuestro paciente. Esto es un paciente que muy posiblemente no le va a ir bien si no le hacemos algo inmediato. De hecho, ya así como está, no está bien. El tiempo de llenado capilar, pues básicamente lo que nos dice es que está eh, pues demostrado que si yo no perfundo bien los dedos, pues tampoco estoy perfundiendo bien el intestino, el vaso, el hígado, los riñones. Por lo tanto, si yo tengo un mal llenado ventricular, mal llenado capilar, pues tengo que asociarlo a que mi paciente ya está empezando a tener una disfunción de órganos, ya debe estar empezando a tener hiperlactatemia y si no hacemos algo al respecto, a mi paciente le va a ir, pues le va a ir mal. ¿Tenemos problemas con el llenado capilar, por ejemplo, en atención prehospitalaria? Sí, sí lo tenemos, porque si yo estoy evaluando el paciente en un estado donde está en hipotermia, por ejemplo, el llenado capilar ya de por sí va a estar alterado. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Eh, el riñón, pues es uno de los primeros órganos que pierde su autorregulación. Entonces, cuando empezamos a tener problemas como la oliguria, y esa oliguria permanece de 3 a 5 horas, es porque realmente mi paciente ya está empezando a hipoperfundir el resto de los órganos. Y lo empezamos a ver con la producción de orina. Un paciente que no produce orina, tenemos que enfocarnos a evaluarlo bien y saber qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Entonces, en conclusión, los signos clínicos representan una señal de advertencia en el contexto de enfermedad aguda. Todos los parámetros clínicos de insuficiencia circulatoria se han asociado con una mayor mortalidad y morbilidad. Pero tenemos algo que también es no invasivo y es la ecografía. Teniendo en cuenta que la ecografía es operador dependiente, pero que además nos permite, pues nos da cierta utilidad para hacer un diagnóstico temprano y preciso de lo que le está pasando a mi paciente críticamente enfermo de forma aguda. Obviamente necesitamos un historial clínico y un examen físico para saber qué es lo que le vamos a buscar, porque el ultrasonido en el paciente eh, crítico es lo que llamamos el focus o el POCUS
y es una ecografía básicamente que es dirigida, no es una ecografía generalizada. Y tiene muy buena sensibilidad y especificidad para ciertas cosas. Por ejemplo, hablando de neumotórax o líquido libre pleural, o puede detectar valores mucho más bajos de lo que podría detectar, por ejemplo, una radiografía de tórax. La ecografía es mucho más sensible y específica para el caso del neumotórax a tensión, por ejemplo. Y además no necesitamos trasladar el paciente, de hecho lo podríamos hacer desde atención prehospitalaria. Yo tengo un ecógrafo portátil, un Butterfly que aquí que no me paga por esto, pero lo tengo y lo cargo siempre en mi maleta y cada vez que lo necesito, pues simplemente lo saco y le hago una evaluación generalizada a los pacientes. ¿Qué es lo que queremos evaluar? Ya lo van a ver, acá existen muchos parámetros que podríamos evaluar con el ecógrafo, parámetros dinámicos, ecocardiográficos, pero realmente esto no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es responder preguntas. Existe un protocolo como este, como el protocolo Rush, que tiene 13 parámetros en los cuales yo voy a hablar inicialmente los que primero me van a matar el paciente, y en orden vamos a ir pasando hasta hacer una evaluación completa de mi paciente críticamente enfermo. Entonces, aquí lo van a ver cómo se hace el protocolo Rush. Vamos a empezar con una ventana subsifoidea. Lo que quiero ver es la contractilidad ventricular y ver que no tenga derrame y evaluar la cava, si mi cava está normal, si está distendida o si por lo contrario está en un estado hipovolémico por la contractilidad de la cava o la distensibilidad de la cava. Después voy a evaluar la función ventricular, eh, pasaría a un parasternal eje largo, que es lo que estamos viendo ahí, un parasternal eje corto, que es lo que estamos viendo ahí. Ahí estamos viéndolo a nivel de los músculos papilares. Después de eso podría pasar a una ventana epicárdica y poder ver un 4 cámaras o un 5 cámaras. Y si lo sé hacer, podría tomar ciertas medidas. Después de eso vamos a evaluar pulmón. Vamos a evaluar 4 puntos del pulmón donde podríamos ver neumotórax, hemotórax o líquido libre, o inclusive ver que estamos sobrehidratando el paciente. Ahí estamos viendo unas ventanas laterales que incluso incluyen algo del riñón. Ahí estamos viendo una ventana eh, hipogástrica en plano transversal y en plano longitudinal, donde están buscando líquido libre en el fondo de saco. Después de eso vamos a evaluar las arterias y venas femorales para ver si existen trombos y poder pensar, por ejemplo, en un tromboembolismo pulmonar. Y luego vamos a pasar a las ilíacas y las popliteas. Y por último, vamos a evaluar el callado aórtico pensando en que mi paciente está haciendo una disección. Esto en un personal experto es una evaluación que se demora entre 5 y 10 minutos y podríamos definir qué es lo que le está pasando a mi paciente. Esto lo podríamos hacer desde la ambulancia o desde ingreso a urgencias. Y así, por ejemplo, veríamos un corazón hiperdinámico de un paciente séptico. Ahí lo estamos viendo eh, en un eje corto y en un eje largo. Este paciente eh, que se ve hiperdinámico, el del lado H, pues básicamente es una sepsis y lo tengo que encontrar y de paso, pues ahí por ejemplo se puede ver que le falta volumen, está haciendo un kissing ventricular, entonces ese paciente podría ser respondedor a volumen, pero ya que lo tengo ahí podría hacer una evaluación de la cava y ver que esa cava se está colapsando completamente en la inspiración, entre la relación entre la inspiración y la expiración, eso se llama colapsabilidad de la vena cava y es porque básicamente le falta volumen a este paciente y podría ser respondedor a volumen. Y esto lo puedo evaluar en cualquier momento, desde la ambulancia, ingreso a urgencias, sala de cirugía o unidad de cuidado intensivo. Podría encontrar pacientes con hipovolemia, como lo vemos acá, totalmente hiperdinámico, como está a la izquierda. Le pongo líquidos, le da una respuesta y en el post, como está al lado derecho, ya elevamos la cava y ya no está tan hiperdinámico. Este podría ser un derrame pleural en el contexto de un taponamiento cardíaco. Ahí se está viendo el derrame
del paciente. Recuerden que el derrame lo tenemos que evaluar en diástole y no en sístole. Y esto pues nos podría definir muchas de las conductas que tenemos de nuestro paciente. Recuerden que los derrames pleurales no son solo traumáticos, podríamos tener derrames pleurales en el contexto de un paciente, por ejemplo, con cáncer, o un paciente con una enfermedad autoinmune, una pericarditis infecciosa, y lo podríamos evaluar en el momento. Este ya es un taponamiento cardíaco, como lo vemos ahí. Y hay algo que finalmente es quizás el mensaje más importante dentro de la evaluación clínica que quiero dar, y es una cosa que se llama la variabilidad de la onda de pulso. La variabilidad de la onda de pulso es qué tanto varía el volumen sistólico en relación a cada una de las ventilaciones, y esto tiene que ver un poco por la colapsabilidad de los vasos, sobre todo los que le llevan la sangre al corazón, o sea, de la cava, que era un poco también lo que estábamos hablando de la ecografía. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a evaluar la variabilidad de la onda de pulso si nosotros no tenemos monitoreo invasivo en todos lados? Esto es un monitor invasivo que tengo yo en las salas de cirugía, donde estoy viendo acá una línea arterial, pero esta que ven acá es de la pletismografía, es del pulso oxímetro que usamos todo el día. Básicamente lo que cambiamos es la velocidad en la cual estoy haciendo el barrido. Entonces, miren, aquí yo ya estoy haciendo el cambio de la velocidad, y lo que quiero es que la velocidad quede más comprimida, o sea, que se vea más ondas en menos tiempo. Y por eso lo pongo a 6, porque si lo pongo a 25, como lo pongo en este momento, pues básicamente no voy a ver nada y lo voy a ver como si estuviera normal. Entonces lo que hago es cambiar la velocidad, y cuando cambio la velocidad voy a ver que todas las ondas están así comprimidas, y voy a ver que tengo unos picos muy altos y unos picos muy bajos, unos picos muy altos y unos picos muy bajos. A eso me refiero cuando hablo de variabilidad. Y si se van y ven la tensión arterial, tenemos un paciente que está totalmente hipotenso, está con 60-40 de tensión arterial. Este paciente está choqueado y además responde a volumen según la variabilidad del volumen. Entonces, acá lo tenemos, es un paciente que responde. Le empezamos a poner líquidos y la tensión empezó a subir un poquito, la variabilidad se disminuye, ya no se ve tan evidente como en el primer video. Y después de que ya llevamos más tiempo reanimándolo, este es el último video, ya tiene una tensión arterial, perdón, devuelvo, ya tenemos una tensión arterial con unas sistólicas un poquito bajas, pero ya casi están en metas, pero tenemos unas medias en metas por encima de 65. Y si se dan cuenta, ya no tenemos variabilidad del volumen sistólico. ¿Por qué? Porque ese fue el parámetro que decidimos evaluar. Y este parámetro lo podemos tener en la unidad de cuidado intensivo, lo podemos tener en salas de cirugía, pero también lo podemos tener en urgencias y en una ambulancia, y es supremamente fácil de valorar, y además es económico porque ya lo tenemos. Todos tenemos un monitor con pletismografía, con onda de pulso, con saturación de oxígeno. ¿Y qué tanta relación tiene esto en la vida real? Pues acá tenemos un paciente con una línea arterial que se ve la variabilidad de la onda de la línea arterial, y abajo tenemos la pletismografía, y si se dan cuenta es exactamente lo mismo en el contexto de un paciente con una fibrilación, con un flúter auricular. Entonces, miren que la relación es muy buena entre lo que tenemos invasivo y lo que tenemos no invasivo. Por lo tanto, sí podría evaluarse en el contexto de una ambulancia, de un servicio de urgencias, de una evaluación inicial, saber si mi paciente en el contexto de una hipotensión, de paciente choqueado, necesita o no necesita volumen. Si mi paciente tiene una alta variabilidad, si lo estoy viendo, el paciente puede ser respondedor a volumen. Si no tengo una buena variabilidad, tal vez la causa del choque no sea volumen y no necesariamente tengamos que ponerle más líquido. De nuevo, acá les estoy mostrando el contexto entre una línea arterial invasiva y una no invasiva. Y si se dan cuenta, básicamente lo mismo, a pesar de que acá lo tengo en una sala de hemodinamia que tenemos todos los parámetros, el pulso oxímetro sí lo tenemos en todos lados. El manejo básicamente es líquidos y es empezar a retar a mi paciente. Eh, Empujar más duros los pedales con el viento desde atrás, en camino con menor resistencia y cambiando los engranajes de forma correcta. ¿Qué es lo que quiere decir?
tenemos que darle todo lo que necesita el paciente, saber si mi paciente necesita inotropismo, si necesita vasopresor, si necesita líquidos, si necesita frecuencia, si necesita precarga, si necesita bajar, por ejemplo, la poscarga, porque mi paciente tiene una contractilidad muy mala. Eso es lo que yo tengo que evaluar en los pacientes, que es básicamente lo mismo que les mostré hace algún rato. Evaluar si mi problema con la tensión arterial es causa de la resistencia vascular periférica porque tengo un simpático que está sobreexpresado, por ejemplo, en el caso de las preclánticas, o al contrario, no tengo un simpático, sino que está predominando el parasimpático, por ejemplo, en el contexto de un choque séptico, un choque medular, un choque distributivo. O mi problema es de gasto cardíaco porque tengo una frecuencia cardíaca baja o excesivamente alta. O mi problema es de volumen sistólico porque, por ejemplo, estoy haciendo un choque cardiogénico por un infarto y no tengo inotropismo. O estoy deshidratado o perdí sangre y lo que perdí fue la precarga y lo que tengo que mejorar es el retorno venoso poniéndole volumen, sea líquidos o sea sangre a mi paciente, o tengo una poscarga excesiva, como lo podría ser en los problemas valvulares, con por ejemplo, válvulas estenóticas. Eh, entonces, esto es lo que deberíamos estar evaluando con nuestros pacientes. Recuerden que el primer inotrópico que usamos en nuestros pacientes son los líquidos y esto tiene que ver mucho con la ley de Frank Starling. Entonces, hagamos retos hídricos. Existen mini retos de 50 cc o retos completos de 250 o inclusive hasta 500. Tenemos que individualizar a nuestros pacientes y saber cuál es la respuesta al volumen que tenemos de nuestros pacientes. Esto va a mejorar la frecuencia cardíaca, va a mejorar la contractilidad cardíaca, eh, pero tenemos que estar sentado al lado de los pacientes. No necesariamente tenemos que tener un monitoreo invasivo. Tenemos que obviamente evaluar los trastornos eléctricos, tenemos que saber que cuando ponemos mucho volumen podríamos tener edemas de órganos o edemas periféricos y podríamos tener problemas en la ventilación y función renal y circulación de nuestros pacientes con el exceso de líquidos. ¿Qué tanto tenemos que reanimar? Básicamente aquí existen unos algoritmos, aquí se los dejo porque creo que ya me estoy pasando de tiempo. Saber cuándo le pongo líquido, cuándo no le pongo líquido, según lo que ya habíamos hablado de la variabilidad del volumen sistólico y del estado clínico de nuestro paciente, si el paciente tiene respiraciones espontáneas, si tiene SRA, si tiene arritmias cardíacas, si las condiciones clínicas ven que si el paciente amerite o no merite ponerle líquidos. Existen muchos estudios, pero el ensayo SPLIT es quizás uno de los mejores ensayos donde se expone eh, los retos hídricos en grupos con insuficiencia respiratoria aguda y no se observaron diferencias entre los grupos como resultados mínimos, incluidos los marcadores de insuficiencia respiratoria aguda y mortalidad entre la solución salina y otras soluciones balanceadas como lo sería el lactato o en plasma light. Entonces, ¿qué líquidos usamos? Cualquiera, no importa. Usen los líquidos, cristaloides, cualquiera da lo mismo, por lo menos es lo que sabemos hasta el momento. ¿Cuánto uso? Use lo que el paciente necesite. ¿Con cuánto empiezo? Empiece con un reto de 250, 500 o lo podríamos estandarizar como 4 mililitros por kilo y vaya haciendo el reto sabiendo que el monitoreo del paciente va a cambiar, que el estado de conciencia va a cambiar, que su producción de orina debería aumentar, que debería bajar su piel moteada, que la onda y la variabilidad del pulso debería mejorar. Y nunca descuide el paciente. Si el paciente tiene anemia, corrija la anemia, porque recuerden que es el transportador de oxígeno. Si el paciente tiene alguna otra cosa, si el paciente tiene un estrés cardíaco y necesita un inotrópico, póngale el inotrópico. Si el paciente necesita ventilación mecánica para disminuir su demanda de oxígeno, hágalo porque no va a poder aportarle más de lo que ya se está aportando cuando el paciente está al 100%. Entonces no descuidemos la fisiología de nuestros pacientes y estemos siempre, siempre, siempre ahí,
a la cabecera del paciente. Y básicamente esta tabla es el resumen clínico de lo que deberíamos tener en un choque hipovolémico, en un choque cardiogénico, en un choque obstructivo y distributivo cuando lo evaluamos clínicamente, con el llenado capilar, con el volumen diastólico, con la resistencia vascular sistémica, con la presión arterial, con la saturación venosa de oxígeno cuando le hacemos ecocardiografía a la cabecera del paciente, como lo sería en el POCUS, o si lo estamos haciendo en signos clínicos, cuando lo estamos viendo pálido, diaforético, taquicárdico, o todo lo contrario cuando lo vemos, por ejemplo, en un choque neurogénico. Recuerden que no somos héroes, nosotros curamos algunas veces, aliviamos a menudo, pero debemos siempre consolar, y esto incluye estar siempre al lado de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.